Si me avisan al chat, por favor, si se ve la diapositiva y si se escucha el audio. Gracias. Bien, comenzamos entonces, muchachos. Derecho Procesal Civil 1, semana número 7, continuando con las actitudes del demandado. Recordando que en la clase anterior, pues empezamos a ver cómo es que se daba el inicio de la litispendencia o el inicio del proceso de la relación procesal, y dijimos que habían algunas teorías ahí o algunas corrientes, de acuerdo a algunos tratadistas, cuando se iniciaba realmente la litispendencia. Algunos decían que bastaba con la presentación de la demanda para que ya se iniciara con la litispendencia. Otra corriente decía que no bastaba con la demanda, sino también con su admisión para que se iniciara la litispendencia. Y en nuestro caso dijimos que la litispendencia en Guatemala, pues en el derecho procesal civil y mercantil guatemalteco se inicia con la presentación de la demanda, pero que la litispendencia en sí va a materializarse cuando el juez emplaza a la otra parte. Una vez que dicta el emplazamiento a la parte demandada, se inicia la litispendencia. Y vimos que el emplazamiento no era más que la invitación que hace el juez a la parte demandada, notificándole que se ha iniciado un proceso en su contra y que por lo tanto debe tomar una actitud, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, recordando también que de conformidad con la ley, también vimos cuál era precisamente
el plazo, el término del emplazamiento o el plazo del emplazamiento, ¿verdad? Lo vimos en el artículo 111 cuando vimos que decía que presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará. Cuando el juez emplaza es donde inicia realmente la litispendencia en el derecho procesal civil guatemalteco. Artículo 111. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Si fueran varios demandados, si es un solo demandado, igual, ¿verdad? El término que le va a conceder el juez para que tome una actitud es de 9 días. Vimos también cuáles eran los efectos del emplazamiento y vimos que en el artículo 112 nos decía que tenemos efectos materiales y efectos procesales que indica el artículo 112, la notificación de una demanda produce los efectos siguientes, decía, efectos materiales, interrumpir la prescripción, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuere condenado a entregarla, constituir en mora al obligado, obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados, y hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Por otro lado, los efectos procesales, dice que vimos también que era dar prevención al juez que emplaza, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia y por último, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Hasta ahí nos quedamos en la clase anterior. Entonces, una vez que se ha iniciado el proceso, entonces el juez, si la demanda llena los requisitos del artículo 61 y artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez va a proceder a resolver, a emitir un decreto, una resolución de trámite, mediante la cual le va a notificar a la parte demandada que se ha iniciado un proceso en su contra y que es necesario que se apersone para resolver su situación jurídica, dándole un plazo de 9 días, ¿verdad? 9 días ¿para qué? Para que tome una actitud. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que puede tomar la parte demandada una vez que le notifican o lo emplazan por 9 días? Hablamos de estos plazos porque recordamos que dijimos que íbamos a tomar en esta clase, en este curso durante el semestre como juicio base, un juicio de conocimiento, o sea, un juicio que los cuales el juez debe declarar el derecho y tomamos el juicio ordinario como base, el juicio ordinario, por eso vamos con los plazos del juicio ordinario. Entonces, el emplazamiento en el juicio ordinario dura 9 días, ¿verdad? Durante esos 9 días, que son días hábiles, por cierto, ¿verdad? No corridos, sino días hábiles, el juez, la parte demandada, entonces, debe tomar una actitud. Este tema de las actitudes del demandado la vamos a abordar el día de hoy y la próxima clase, ya que es un tema que lo podríamos terminar en una clase, pero lo haríamos corriendo. Entonces, es necesario para entender bien, es un sal muy importante que nos puede servir incluso para dar por terminado un proceso dentro de los primeros 6 días de esos 9 días de emplazamiento. Por eso es importante que lo tomemos con calma y podamos entenderlo, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que el juez ha emplazado por 9 días a la otra parte, la parte demandada debe tomar una actitud. ¿Qué actitudes puede tomar la parte demandada? Básicamente va a tomar puede tomar 6 actitudes. 6 actitudes son las que puede tomar la parte demandada en contra de la demanda que se ha interpuesto e iniciado en su contra. ¿Qué actitudes son? En primer lugar, puede interponer excepciones previas. En segundo lugar, puede tomar una actitud que se denomina, la doctrina la denomina actitud pasiva, pero se le conoce como rebeldía. En tercer lugar, puede tomar una actitud afirmativa, que también se le denomina allanamiento. Puede tomar actitudes negativas como contestación negativa de la demanda, interposición de excepciones perentorias y reconvención. Entonces, ¿cuáles son las 6 actitudes que podría tomar la parte demandada ante una demanda que le ha sido notificada y en la cual le han emplazado por un plazo de 9 días? Excepciones previas, la rebeldía, el allanamiento,
la contestación negativa de la demanda, la interposición de excepciones perentorias y la reconvención. Esas son las 6 actitudes que pueden tomarse al momento que a un cliente nuestro le es notificada una demanda y ha sido emplazado por 9 días. Estas mismas actitudes, muchachos, son las que se pueden tomar también. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos Derecho Procesal Civil 2 en el próximo semestre. Cuando veamos los juicios orales y los juicios sumarios, también son las mismas actitudes que pueden tomar una vez que les notifiquen el inicio de un proceso en la vía oral o un proceso en la vía sumaria. Siempre va a tener una vez que le notifican y se le emplaza, lo que va a variar es el término del emplazamiento, ¿verdad? Porque en el juicio oral no hay emplazamiento, en el juicio oral se le notifica, pero dice la ley que debe notificarse por lo menos 3 días antes de la primera audiencia. Entonces, esos 3 días antes de la primera audiencia, él puede tomar cualquiera de estas 6 actitudes: presentar excepciones previas, tomar una actitud de rebeldía, el allanamiento, contestar en sentido negativo, interponer excepciones perentorias o la reconvención. Igual en el juicio sumario, solo que en el juicio sumario le van a emplazar por 3 días. Dentro de los primeros 2 días va a poder tomar cualquier actitud. Bueno, en los 3 días puede tomar cualquiera de estas actitudes. Eso es lo único que cambia, los plazos, pero estas mismas actitudes pueden ser tomadas en el juicio ordinario, en el juicio sumario y en el juicio oral. Hoy, como estamos en el juicio ordinario como base, entonces son 9 días de emplazamiento y a partir de los 9 días, a partir de que se le notifica, tiene 9 días para tomar cualquiera de estas 6 actitudes. Una excepción previa, tomar una actitud de rebeldía, una actitud de allanamiento, una actitud de contestación negativa de la demanda, una actitud de interponer o interposición de excepciones perentorias y una actitud de reconvención. Tomando en cuenta entonces y tomando en cuenta que es lo primero que debe tomar, la he ordenado de esa manera, toda vez que la primera actitud que puede tomar entonces son las excepciones previas. Para ello vamos a estudiar en esta mañana entonces lo que son las excepciones y dentro de ese estudio vamos a ver lo que son las excepciones previas. Para ello entonces vamos a tratar de entender qué son las excepciones, qué es la institución de la excepción. Primero que nada, entonces debemos saber en términos generales, diríamos, qué entendemos por excepción. Y la excepción podemos entenderla entonces como aquel poder del demandado para oponerse a la acción que el demandante ha promovido en contra de él. ¿Qué es una excepción? Es aquella actitud por medio del cual o aquel poder que tiene el demandado para oponerse a la acción que el demandante ha promovido en contra de él. En ese sentido, en ese sentido podemos decir entonces que la demanda es para el demandante una forma de ataque. Repito, la demanda es para el demandante una forma de ataque. Entonces, la excepción para el demandado va a ser una forma de defensa. La excepción para el demandado va a ser una forma de defensa. Repito, la demanda para el demandante es una forma de ataque. Por su lado, la excepción, que lo que estamos estudiando ahorita, para el demandado va a ser una forma de defensa. La acción es el sustituto civilizado de la venganza. ¿Por qué el sustituto civilizado? Porque cuando ustedes estudiaron teoría del proceso vieron que antes existía la autodefensa, la composición que era de forma personal, que se tomaba la venganza privada, ¿verdad? Mientras que cuando el Estado toma el control ya de la ciudadanía y pone los mecanismos para resolver los conflictos de interés, viene a ser precisamente la acción el sustituto civilizado de esa venganza. Pues en ese sentido, entonces, la excepción es el sustituto civilizado de la defensa. En cierto modo, la excepción viene siendo la acción del demandado. Entonces podemos definir que las excepciones no es más que aquel poder del demandado. ¿Para qué? Para oponerse a la acción, o sea, a la demanda interpuesta por el demandante o que ha promovido en contra de él. Podemos definir la excepción también como la oposición del demandado con la que trata de ¿qué? Trata de impedir
que el juicio continúe. Repito, también podemos definir la excepción como la oposición que hace el demandado con la que tiene por objeto o con la que busca impedir que el juicio continúe. En ese sentido, entonces, tenemos claro que son 9 días de emplazamiento de acuerdo al artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, entonces, de esos 9 días de emplazamiento, vamos a tener que los primeros 6 días son para interponer las excepciones previas. Las excepciones previas las vamos a poder interponer dentro de los primeros 6 días, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Primero entendamos bien qué son las excepciones. Ya dijimos entonces que es el poder del demandado para oponerse a la acción que el demandante ha promovido en contra de él, o podemos definirla también como la oposición del demandado con la que trata de impedir que el juicio continúe. Esas son las excepciones en forma general. ¿Cómo se clasifican entonces las excepciones? Las excepciones las vamos a clasificar doctrinariamente se clasifica en 3, ¿sí? Se habla de excepciones previas, se habla de excepciones perentorias y se habla de excepciones mixtas. Hoy vamos a hablar de forma general vamos a hablar ampliamente de las excepciones previas y de forma muy general las excepciones perentorias, porque esta es otra actitud que puede tomar, pero va en otro momento procesal. Pero pues, hablando de las excepciones, pues hay 3 clases de excepciones previas, excepciones perentorias y excepciones mixtas. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre las excepciones previas. Vamos a hablar de una forma rápida de las excepciones perentorias y las excepciones mixtas, pero estas las vamos a abordar más adelante porque son actitudes que puede tomar, es otra actitud que puede tomar el demandado en contra de la demanda que ha sido interpuesta en su contra. Entonces, veamos qué son las excepciones previas, que es a la que más le vamos a dedicar esta mañana al estudio. Las excepciones previas son llamadas también en la doctrina dilatorias. La finalidad es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. Las excepciones previas también se les llama doctrinariamente excepciones dilatorias. Su finalidad es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. Por ellas, por las excepciones previas, el demandado hace valer ante el juez la inexistencia de requisitos que impiden conocer el fondo de la pretensión. Repito, por las excepciones previas, una vez que las interpone la parte demandada, lo que quiere es hacer valer ante el juez competente la inexistencia de requisitos que impiden conocer el fondo de la pretensión. No, a estas se denominan previas porque se interponen ¿qué? Antes de la contestación de la demanda. Se les denomina excepciones previas porque se interponen antes de la contestación de la demanda. Además, por lo que buscan es precisamente depurar el proceso. ¿Depurarlo de qué manera? Por la inexistencia de requisitos que impiden conocer el fondo de la pretensión. ¿Qué requisitos? Aquellos que habla el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y del 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, las excepciones previas también se les denomina dilatorias. La finalidad es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. Podemos decirlo también de otra manera, que las excepciones previas o dilatorias son una actitud del demandado, son la primera actitud que puede tomar el demandado, que consiste en el medio para qué, en el medio para paralizar el proceso. Estas van dirigidas a que el demandante satisfaga algún requisito no cumplido en el primer escrito de demanda. Repito, podemos definir también la excepción previa como la actitud del demandado que consiste en el medio, ¿para qué? En el medio para paralizar el proceso. Y a veces no solo paralizar, sino para darle fin, para ponerle fin al proceso. Estas van dirigidas a que el demandante satisfaga algún requisito no cumplido en el primer escrito de su demanda.
requisitos que ya dije que están regulados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. El proceso queda paralizado por ese requisito faltante y reaviva su trámite cuando el requisito es satisfecho, si es posible satisfacer el mismo, ¿verdad? Y se denominan previas, ¿por qué dijimos? Ya que se interponen antes de contestar la demanda, pero también se le denominan previas, ¿por qué? Porque se resuelven antes de la sentencia y se denominan dilatorias ya que corrigen el proceso. No es para dilatar el proceso, sino para corregir el proceso. ¿Para qué? Para depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales o frente a la falta de requisitos indispensables que debe contener la demanda. A eso nos referimos con las excepciones previas. ¿Qué son las excepciones perentorias? Estas solo las vamos a definir, pero las vamos a estudiar en la siguiente clase el próximo sábado. Excepciones perentorias son las que tienen como finalidad extinguir o terminar con la pretensión del actor. Las excepciones perentorias son las que tienen como finalidad extinguir o terminar con la pretensión del actor. ¿En qué se diferencian con las excepciones previas? Que las excepciones previas se van a interponer, son la primera actitud que puede tomar el demandado y se interponen dentro de los primeros 6 días de los 9 días de emplazamiento, mientras que las excepciones perentorias se interponen al contestar la demanda. Las excepciones perentorias se interponen al contestar la demanda. Otra diferencia que podemos ver entre la excepción previa y la excepción perentoria es que la excepción previa se resuelve antes de contestar la demanda. Significa entonces que si se interpone una excepción previa, el proceso principal se detiene y no continúa hasta que se resuelvan esas excepciones previas. Mientras que la excepción perentoria se interpone con la demanda y esta se resuelve en sentencia. Va a la par entonces de todo el proceso. Mientras que las excepciones mixtas son aquellas excepciones que, nominadas como previas, tienen efectos perentorios. Las excepciones mixtas son aquellas excepciones que, nominadas como previas, tienen efectos de excepciones perentorias. Pero estas dos excepciones perentorias y las excepciones mixtas las vamos a estudiar en la próxima clase. En ese sentido, entonces, vamos a concentrarnos en lo que son las excepciones previas. Ya dijimos entonces que las excepciones previas llamadas en la doctrina dilatorias, la finalidad depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. ¿Qué presupuestos procesales? Los requisitos que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, hablando de esto, el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la garantía individual del derecho de defensa. En consecuencia, hace permisible una condena siempre que el proceso sea legal y sea contradictorio. Para que el proceso tenga existencia jurídica y plena validez, se hace necesario que se cumplan con ciertos requisitos o antecedentes a los que se les denomina presupuestos procesales. Repito, para que el proceso tenga existencia jurídica y plena validez, se hace necesario que se cumplan con ciertos requisitos o antecedentes a los que se le denominan presupuestos procesales. Por eso es que definimos la excepción previa como la finalidad es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. La capacidad procesal, en cuanto a los presupuestos procesales, nos referimos a la capacidad procesal, que sea capaz quien está interponiendo la demanda. Si no es capaz, podemos interponer una excepción de falta de personalidad, porque no tiene capacidad. Falta de personería, si se está utilizando, si quien está demandando es representante, pero si no tiene las facultades necesarias, entonces ahí hay una falta de un presupuesto procesal, que es tener esa personería para poder demandar.
la investidura del juez, que el juez sea competente. Si el juez no es competente, vamos a interponer una excepción de incompetencia, etcétera, ¿verdad? Son algunos supuestos previos o presupuestos procesales que debe cumplir la demanda. De lo contrario, puede ser atacada por medio de una excepción previa. Dentro de la excepción previa, podemos decir entonces que la excepción previa tiende a ser el medio de defensa utilizado por el demandado ante la inexistencia de presupuestos procesales. El demandado pretende depurar o dilatar la acción del actor. El término dilatorio con que se conoce en doctrina las excepciones previas que están reguladas precisamente en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones previas están reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leámoslas. Excepciones previas, artículo 116. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo, de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. 11 excepciones previas son nominadas porque están establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Dónde se regulan las excepciones previas? En el artículo 116 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ya las acabamos de leer y las vamos a analizar una por una en un momento. Precisamente en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, trae la idea Solo si me pueden contestar al chat, por favor, se escucha y se ven las diapositivas, es que me salió un mensaje. Si alguien me puede confirmar si se está viendo las diapositivas y si se está escuchando el audio, por favor, muchachos. Gracias. Es que me salió un mensaje como que no se estuviera transmitiendo, por eso que quería estar seguro. Entonces decía que en la doctrina es que se le denominan las excepciones previas dilatorias, y muchos creen que porque se les denomina dilatorias, entonces su fin es de dilatar o retardar el proceso, pero no. Al hablar de dilatoria, a lo que se refiere es a la de depurar el proceso por la falta de algún presupuesto procesal, por la falta de algún requisito procesal. Esto se encuentra entonces, entenderlo de esa manera, como que porque se les denomina dilatoria, su fin es retardar o dilatar el proceso, se encuentra alejado totalmente de la realidad práctica, ¿ya? Fundamentalmente porque lo que se busca es que el proceso pueda concluir lo más rápido por la falta de esos presupuestos procesales, y eso lo vamos a lograr a través de la excepción previa. La excepción previa ataca, ¿qué es lo que ataca la excepción previa? Lo que ataca es la forma del proceso. ¿Qué es lo que ataca la excepción previa? Ataca la forma del proceso, o sea, el procedimiento, su escrito inicial. Cuando, cuando nos damos cuenta que ese escrito inicial, o sea, esa demanda que nos fue notificada, adolece de requisitos que la ley exige. Ahí es donde entra a atacar la excepción previa, atacar la forma del proceso. Esta excepción procura la depuración de elementos formales del juicio. La excepción previa lo que procura es la depuración de elementos formales del juicio. El procedimiento civil permite al demandado hacer valer al juez
la inexistencia de estos presupuestos procesales, que en algunos casos pueden ser aún conocer de oficio. Por ejemplo, la incompetencia o la demanda defectuosa, la excepción de incompetencia o la excepción de demanda defectuosa, que el juez lo debería hacer de oficio, pero si al juez se le pasa, para eso están las excepciones previas y para eso está el abogado, o sea, ustedes cuando sean contratados por sus clientes y les lleven la demanda y les expliquen, mire, me notificaron esta demanda en juicio ordinario, usted la va a analizar y va a verificar que cumpla los requisitos del artículo 61. Si adolece de alguno de ellos, es ahí donde vamos a interponer precisamente la demanda, la excepción previa que corresponda. Si es un juez ante un juez que no es competente, que interpusieron la demanda y cuando la analizamos y vemos que la demanda es por 45,000 quetzales y la interpusieron ante el juez de instancia aquí en la ciudad capital, pues la primera actitud va a ser interponer una excepción previa de incompetencia. Señor juez, usted es incompetente porque usted conoce de 50,000 uno en adelante y los jueces de paz de 50,000 hacia atrás. Por lo tanto, esta demanda no procede ante usted por no ser el juez competente, excepción previa de incompetencia. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, en la demanda que le fue notificado a nuestra cliente, solo dice señor juez de primera instancia del departamento de Guatemala. Yo tal y cumple todos los demás requisitos, pero ese inicio, que es el numeral 1 del artículo 61, dice que debe ser bien claro ante qué juez se va a iniciar. Y en la demanda solo dice señor juez de primera instancia de la ciudad capital, departamento de Guatemala. Señor juez, vengo ante usted a interponer excepción de demanda defectuosa, toda vez que esta demanda no cumple con los requisitos que establece el artículo 61. ¿Por qué? Porque si usted lee el inicio, el encabezado, la introducción, dice, señor juez, de primera instancia del departamento de la ciudad capital del departamento de Guatemala, pero no sabemos de qué rama es, si es civil, si es penal, si es laboral. Lo correcto es que debería decir, señor juez de primera instancia del ramo civil de la ciudad capital del departamento de Guatemala. A eso se refiere. Esos presupuestos procesales son los que atacan las excepciones previas que vamos a ver a continuación, todas las del artículo 116. Entonces, muchachos, ese procedimiento precisamente, el procedimiento civil permite al demandado hacer valer al juez la inexistencia de esos presupuestos procesales que en algunos, decía, algunos casos pueden ser conocidos de oficio del juez, pero si se le pasa, para eso está el abogado, para eso nos contratan, para que analicemos esas demandas y hagamos uso de las instituciones que el proceso nos pone a la mano. En este caso, la primera actitud que se va a tomar es interponer excepciones previas. El Código Procesal Civil y Mercantil establece que la falta de presupuestos procesales se puede hacer valer mediante las excepciones previas. ¿Qué excepciones previas? Las establecidas en el artículo 116 que ya leímos. Pero antes de que empecemos a analizar una por una, ¿cuál es el trámite de las excepciones previas? Veamos el trámite de las excepciones previas. En ese sentido, vámonos a la ley entonces. Y nos vamos a ir a la ley y nos vamos al artículo artículo 120, por favor. Artículo 120 de la ley. Démosle una lectura al artículo 120. Interposición de excepciones previas. ¿Cuándo se interponen las excepciones previas? Porque decimos entonces que es la primera actitud que puede tomar la parte demandada en contra de una demanda que ha sido puesta en su contra. El artículo 120 dice interposición de excepciones previas. Dice, dentro de 6 días de emplazado, o sea, dentro de 6 días de emplazado, o sea, cuando le notifican a nuestro cliente que está siendo emplazado por 9 días, dentro de los primeros 6 días de esos 9 días del emplazamiento, dice, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer la de litispendencia, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Estas que está hablando ya son las que se denominan mixtas, ¿verdad? Que se pueden interponer
Básicamente diríamos que las mixtas son las últimas 4 que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, para que no nos perdamos. Cuando hablemos de cuáles son las excepciones mixtas, son las últimas 4 que establece el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero esas vamos a estudiarlas más adelante, ¿sí? El trámite de las excepciones previas será el mismo de los incidentes. ¿Por qué vía se van a tramitar las excepciones previas? Por la vía de los incidentes. ¿Qué dice el artículo 121? Resolución de las excepciones previas. Escuchen. El juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas. Si son varias las que se interponen en un solo auto, o sea, en una sola resolución, acordando que ya estudiamos cuáles son las clases de resolución de los jueces, decretos, autos y sentencias. Por eso dice, el juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas. Si entre ellas se hallare la excepción de incompetencia, escuche, si entre ellas se hallare la excepción de incompetencia, y el juez la declarare infundada, se pronunciará sobre las otras excepciones previas en el mismo auto. Le explico. Si dentro de las excepciones previas se interpone la excepción de incompetencia, esa es la primera que el juez debe resolver. Primero debe resolver si él es competente o no es competente. Si resuelve que es competente, entonces resuelve las demás excepciones previas. Si resuelve que no es competente, que si da con lugar esa excepción previa de incompetencia, ya no conoce las demás porque con esa le pone fin al proceso y que vayan a interponer su demanda ante el juez competente. A eso se refiere ese segundo párrafo. Si la incompetencia fuera declarada con lugar, el juez se abstendrá de decidir las restantes hasta que quede ejecutoriada la decisión recaída en materia de incompetencia. Si el auto fuera apelado, el Tribunal Superior se pronunciará sobre todas las excepciones previas que se hubieran resuelto. Si debiera pronunciarse sobre la incompetencia y la declarase fundada, se abstendrá de pronunciarse sobre las restantes y dispondrá la continuación del juicio por el juez que declare competente. Bien, ahí tenemos entonces el trámite de las excepciones previas. Primero, ¿cuál es el plazo para interponerlas? El plazo para interponerlas, ¿cuál es? Dentro de los primeros 6 días de emplazado el demandado, ¿sí? Esos 9 días que el juez le da para que tome actitud, dentro de los primeros 6 días puede interponer excepciones previas. Si se pasa de esos 6 días, ya no puede interponer las excepciones previas. Entonces la tendrá que interponer al contestar la demanda como una excepción perentoria. Eso nos lleva a recordar el trámite de los incidentes. ¿Se recuerdan que ya hemos hablado del trámite de los incidentes? En ese sentido, el trámite de las excepciones previas o dilatorias es el mismo entonces que la de los incidentes. Pero, ¿qué es un incidente realmente? ¿Cómo podemos definir un incidente? El incidente es un pequeño proceso que se realiza con ocasión de otro proceso principal. Repito, el incidente no es más que un pequeño proceso que se realiza con ocasión de otro proceso principal. Repito la definición de incidente. El incidente es un pequeño proceso que se realiza con ocasión de otro proceso principal. ¿Cuáles son las clases de incidente? Ya las hemos estudiado, muchachos. Hemos visto que hay incidentes de derecho e incidentes de hecho. O sea, los incidentes por su naturaleza pueden ser un incidente de derecho o un incidente de hecho. El incidente de derecho, defino qué es el incidente de derecho. En cuestiones de derecho pasados por 2 días y tercer paso, se resuelve en un plazo de 3 días. Artículo 138 al 140 de la Ley del Organismo Judicial, hablando de un incidente de derecho. El trámite del incidente de hecho es, paso número 1, promover el incidente, artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. El incidente de hecho, paso número 1, promover el incidente, artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. Paso número 2, audiencia a los interesados por 2 días, artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. Paso número 2, audiencia a los interesados por 2 días, artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. Paso número 3, se abre a prueba. Prueba por 8 días. Se abre a prueba por 8 días, de acuerdo a lo que establece el artículo
139 de la ley del organismo judicial. Paso número 3, entonces, se abre a prueba por un término de 8 días, de acuerdo a lo que establece el artículo 139 del organismo judicial. Y paso número 4, la resolución dentro de 3 días, de acuerdo a lo que establece el artículo 140 de la ley del organismo judicial. Entonces, el trámite de un incidente de hecho, promover el incidente en primer lugar. Segundo lugar, audiencia a los interesados por 2 días. Tercero, se abre a prueba por 8 días. Y cuarto, se resuelve dentro del plazo de 3 días. Ahí tenemos entonces el trámite de los incidentes. ¿Quieren estudiarlos a fondo? Por favor, lean la ley del organismo judicial, artículo 130, del 135 al 140, específicamente el trámite del 138 al 140. Ahora sí, una vez que ya hemos estudiado entonces qué es la excepción previa, ya la hemos definido, ya hemos visto cuál es su trámite por la vía de los incidentes, ya vimos cuál es el plazo para interponerle ahí dentro de los primeros 6 días, dentro de los 9 días del emplazamiento. Ya vimos que los incidentes por su naturaleza pueden ser incidentes de derecho o incidentes de hecho. Si declaran con lugar la excepción previa, se finaliza el proceso y deben iniciarlo o corrigiendo los requisitos o los presupuestos procesales. Si le ponen fin de una vez, pues tienen que iniciar su demanda nuevamente ante el juez competente. Pero ¿cuál es el efecto, cuál es el problema de que si nosotros presentamos una demanda, como abogados, redactamos una demanda con esos errores, nos van a interponer una excepción previa? Como abogado del demandante, vamos a tener el problema que nos van a rechazar esa demanda y vamos a tener que iniciarla de nuevo. ¿Y qué va a pasar ahí? Que ya perdimos el factor sorpresa, ¿verdad? Porque la otra parte ya va a saber por qué lo voy a demandar, qué es lo que pretendía con mi demanda, si era embargar, secuestrar, anotar. Cuando vuelva a interponer mi demanda, posiblemente todo eso ya no va a existir. ¿Quién fue el responsable? El abogado. Por eso, ahí podemos tener problemas, porque si la parte actora, alguien le explica, le dice, mire, pero ahí el error fue de su abogado y por él fue que usted perdió toda la oportunidad que tenía, demándelo por daños y perjuicios. Nos pueden demandar por daños y perjuicios por no hacer bien nuestro trabajo. Por eso en la última clase yo recalcaba, cuando redactemos ese primer escrito, muchachos, es importantísimo, cumplamos con los requisitos del artículo 61, del 106, del 63, del 79, pongámosle mucha atención, porque un error de esos va a hacer que nos interpongan una primera actitud que sería interponer excepciones previas, que pueden ser de derecho o pueden ser de hecho. Imagínense que nosotros cuando hacemos la demanda interponemos, señor juez de primera instancia de la ciudad de Guatemala, se nos olvidó poner de qué ramo, ya hay excepción previa de demanda defectuosa, ¿sí? Ponemos dentro de nuestra demanda, señor juez, vengo a demandar al señor Juan Morales Sagastume, pero realmente su nombre era Juan Luis. Señor juez, vengo a interponer excepción previa de falta de personalidad porque está demandando, me notificaron a mí, pero aquí está demandando a un Juan Pérez Sagastume y yo me llamo Juan Luis Pérez Sagastume, por lo tanto es una demanda de una excepción de falta de personalidad porque no es la misma persona la que está demandando. Pongámosle atención, ¿sí? Para evitar que nos interpongan una excepción previa. Ahora, si estamos de la parte demandada, pongámosle atención al analizar esa demanda, porque si encontramos una falta de esos presupuestos procesales, perfectamente podemos hacer uso de ¿qué? Hacer uso de las excepciones previas para ponerle fin y depurar ese proceso. ¿Qué son las excepciones previas entonces? En la doctrina llamada dilatorias, la finalidad es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. Para que el proceso tenga existencia jurídica y plena validez, se hace necesario que se cumplan con ciertos requisitos o antecedentes, a los que se le denominan presupuestos procesales. ¿Cuáles son las excepciones previas? Las que establece el artículo 116 de nuestro Código Procesal Penal, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que son 11 excepciones previas, ¿sí? Que podemos interponer. ¿En qué momento procesal se interponen las excepciones previas? Dentro de los primeros 6 días de emplazado el demandado. Nos dieron 9 días para tomar una actitud. Dentro de los primeros 6 días podemos tomar la primera, que puede ser interponer excepciones previas. ¿Por qué vía se resuelven las excepciones previas? Por la vía de los incidentes. Por su naturaleza, los incidentes pueden ser incidentes de hecho o incidentes de derecho.
Si es incidente de hecho, se va a abrir a prueba. Si es incidente de derecho, no se abre a prueba. ¿Dónde está el fundamento legal o su trámite? El artículo 138 al 140 de la ley del organismo judicial. Ahí está todo lo general en cuanto a las excepciones previas. Ahora entonces, ¿cómo se clasifican las excepciones previas dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? En ese sentido, entonces, ¿cómo se clasifican esas excepciones previas dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Bien, vamos a ir viendo cada una de las excepciones entonces, de las excepciones previas reguladas en el artículo 116, ¿sí? 116, ahí vamos a ver las 11 excepciones previas que podemos interponer dentro de los primeros 6 días de emplazado la parte demandada. ¿Qué excepciones puede interponer? La primera es excepción previa de incompetencia. ¿Qué es la excepción previa de incompetencia? Esta se da cuando el juez ante quien se plantea la acción carece de competencia, ya sea por razón de materia, por razón de territorio o por razón de cuantía para conocer de ella. La excepción previa de incompetencia la vamos a interponer ante el juez quien se plantea la acción carece de competencia, ya sea por razón de materia, por razón de territorio o por razón de cuantía para conocer de ella. Por razón de materia, porque pueda ser que como abogado interpuse mi demanda, de proceso civil y la fue a interponer a un juzgado penal. No tiene competencia para conocer en materia civil, ¿verdad? Por razón de territorio, porque resulta que el hecho de tránsito que se dio en la ciudad capital y resulta que yo estoy demandando, como yo vivo en Jutiapa, entonces la interpongo ante el juez de Jutiapa. De acuerdo a las reglas de la competencia que ya ustedes estudiaron al inicio en nuestro Código Procesal Civil, dice que en situación de hecho, va a ser juez competente el del domicilio donde se dio ese hecho de tránsito. Entonces debe ser en la ciudad capital, o sea, por razón del territorio. Señor, usted es incompetente porque el hecho sucedió en la capital, no aquí en el departamento de Jutiapa, por lo cual tal usted es incompetente para conocer de la presente demanda. Por razón de la cuantía, ya puse un ejemplo, que si no es la cuantía que corresponde, es ante juez de instancia, pero la cuantía es menos de 50,000, pues señor juez, usted no es competente para conocer por razón de la cuantía, todas que usted conoce de 50,000 uno en adelante, y la demanda, el requerimiento, la pretensión es por 40,000 quetzales, por lo tanto el juez competente es un juez de paz. Excepción previa de incompetencia. Todas estas excepciones que estamos estudiando, muchachos, pongámosle atención porque son los errores que no podemos cometer cuando hacemos nuestra demanda, para no dar lugar a que nos interpongan cualquiera de las excepciones que estamos estudiando. Entonces, esta excepción previa de incompetencia dijimos que se da cuando el juez ante quien se plantea la acción carece de competencia, ya sea por razón de materia, territorio o cuantía para conocer de ella. Este es un impedimento procesal por falta de aptitud, pero a falta de aptitud procesal ¿de quién? Del juez para conocer el caso determinado. Por eso existe la excepción previa de incompetencia. La ley del organismo judicial, en su artículo 62, escuchen, la ley del organismo judicial, en su artículo 62, establece que los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios dentro de la materia o territorio que se les hubiese asignado. Artículo 62 de la ley del organismo judicial. Apúntenlo y lo estudian, por favor. Artículo 62. Dice, competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Esto puede ser arrogación de otro tribunal, pero ellos solo van a poder conocer, solo tendrán competencia en los negocios dentro de la materia o territorio en las que se les hubiese asignado. Asimismo, el artículo 121 también de esta misma ley, el artículo 121 de la ley del organismo judicial, muchachos.
artículo 121, dice, conocimiento de oficio. Es obligación de los, escuchen, conocimiento de oficio. Esta es una obligación del juez. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. La competencia se puede, a un juez incompetente lo podemos volver competente por razón de territorio, siempre y cuando haya un pacto de sumisión de ambas partes, que ambas partes estén de acuerdo que lo conozca un juez que no era competente, pero que se le va a dar competencia. De lo contrario, se interpone la excepción de incompetencia. Entonces, por favor, estudiar artículo 62, artículo 121 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Bien, esta es la primera excepción previa de incompetencia. Luego tenemos la excepción previa de litispendencia. Excepción previa de litispendencia. ¿En qué consiste la excepción previa de litispendencia? Esta se alega cuando se siguen dos o más procedimientos iguales en cuanto a sujetos, objeto y causa. La excepción previa de litispendencia se alega cuando se siguen dos o más procedimientos iguales en cuanto a sujetos, o sea, personas, en cuanto al objeto, o sea, la pretensión, y causa, en cuanto a la vía en la que se realiza. En ese sentido, entonces, la litispendencia. Litis significa pendiente. Litis, lo que significa es pendiente, ¿verdad? Excepción previa de litispendencia. La litispendencia equivale entonces a un juicio pendiente. Ya dijimos que se alega cuando se siguen dos o más procedimientos iguales en cuanto a sujetos, objeto y causa. Esto impide fallos distintos en dos procesos. Lo que busca la litispendencia es impedir fallos distintos en dos procesos. Se declara la improcedencia del segundo juicio, ¿sí? Se va a declarar la improcedencia del segundo juicio. Esto es cuando la vez pasada puse un ejemplo, recuerdo yo, puse en ejemplo, por ejemplo, cuando se ha iniciado un juicio de divorcio judicial aquí en la capital, pero el juicio no camina y no lo promueven, no, el juez, el tribunal no le está dando trámite de forma rápida, entonces el abogado decide interponer esa misma demanda o una demanda igual a esa, solo que en otro tribunal de familia en Amatitlán, y le vuelven a notificar a la parte demandada otro juicio de divorcio judicial. Entonces va con usted y dice, abogado, mire abogado o abogada, me volvió a demandar, solo que ahora en Amatitlán. Y le dice, no se preocupe, vamos a interponer una excepción previa de litispendencia. ¿Por qué? Porque se da mismo sujeto, mismo objeto y misma causa. Y especialmente porque ya hay uno iniciado y van a Matitlán, señor juez, usted notificó y emplazó a mi patrocinado por el término de 9 días en el presente proceso, por lo que vengo a solicitar que a interponer la excepción previa de litispendencia, toda vez que usted no puede conocer este proceso, ya que existe un proceso similar en cuanto a sujeto, objeto y causa en un tribunal de familia en la ciudad capital del departamento de Guatemala, para lo cual le adjunto copia de la notificación que le fue notificada a mi patrocinado de la demanda en fecha tal, lo cual es más antigua que esta, por lo que solicito se deje sin efecto el presente proceso. El juez va a analizar y va a ver que si es cierto, es una demanda igual, parecida, igual en todo su sentido, por la misma persona, con el mismo objeto y la misma causa. Por lo tanto, va a declarar con lugar esa excepción de previa de litispendencia y va a ordenar que la misma se siga en el juzgado con más antigüedad. A eso se refiere la excepción previa de litispendencia. Veamos el artículo, artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 540 dice, litispendencia. Cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo las mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas y daños y perjuicios. Artículo 540. Por favor, leer artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil.
En ese sentido, entonces, para la procedencia de esta excepción de litispendencia, es necesario que existan, ¿qué? Para que se pueda interponer una excepción previa de litispendencia, es necesario que existan dos procesos iguales con identidad de personas, o sea, partes, con identidad de cosas, o sea, el objeto. No procede esta excepción cuando existiendo. Esta excepción previa a la dispendencia no va a proceder si existe identidad de personas y cosas en dos procedimientos, pero que los sujetos procesales, actor y demandados, no son iguales, ya que no ocupan la misma posición. Si tienen parecido, pero cambian de personas, entonces no estamos ante un proceso igual en cuanto a personas, objetos y causa. Tiene que ser las mismas personas, el mismo objeto y la misma causa para que proceda la litispendencia. Porque ¿qué es lo que se busca? Evitar dos fallos en un mismo caso. A eso se refiere entonces la excepción previa de litispendencia. Bien, luego tenemos la excepción previa de demanda defectuosa. Excepción previa de demanda defectuosa. Esta surge cuando la demanda no cumple con los requisitos formales que establece la ley y que el juzgador no se ha percatado de ello. Repito, la excepción previa de demanda defectuosa, porque esa la debería conocer de oficio el juez, pero si se le pasa y no se percata, la vamos a interponer nosotros. Surge cuando la demanda no cumple con los requisitos formales que establece la ley y que el juzgador no se ha percatado de ella. ¿Qué requisitos formales, muchachos? Los del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto, esto se da al tenor de qué? De lo que establece el artículo 109 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que ya lo leímos también en la clase anterior. El artículo 109 dice, omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio, por eso decía que el juez, esta excepción, esta demanda defectuosa, sí de oficio debería notarlo el juez, porque dice, los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Bien, entonces, estos requisitos son los que establece el artículo 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso decía, por ejemplo, si el artículo 61 nos dice, por ejemplo, si el artículo 61 nos dice como designación o juez o tribunal a quien se dirija, señor juez de primera instancia del ramo civil o señor juez de primera instancia de familia del departamento de Guatemala, ¿sí? Pero si no se indica claramente, podemos interponer una excepción previa de demanda defectuosa. ¿Qué otro requisito podría ser? Dice, segundo del artículo 61, numeral 2, nombres y apellidos completos del solicitante. Señor juez de primera instancia de familia de la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Yo, Byron René Carrillo Marroquín, de datos, y en pie doy mis datos. Pero ¿qué pasa si yo pongo yo, Byron Carrillo Marroquín, vengo a interponer juicio de divorcio judicial? Me van a interponer, señor juez, demanda defectuosa, toda vez que o falta de personalidad, podría ser ahí. Pongamos un requisito, mejor unos requisitos importantes. Dice, nombres y apellidos completos de la persona que lo represente, su edad, estado civil, que no ponga su edad o que no ponga su estado civil o su nacionalidad, señor juez, vengo a interponer excepción previa de demanda defectuosa, toda vez que habla del nombre y apellido de quien lo está solicitando, pero incumple cuando dice el numeral 2 de poner su edad, su estado civil y nacionalidad, lo cual la presente demanda carece de esos requisitos esenciales. Excepción previa de demanda defectuosa. La idea es que entendamos que si falta alguno de estos 8 requisitos que establece el artículo 61, nos van a interponer una excepción previa de demanda defectuosa. Si somos de la parte demandada, vamos a interponer excepción previa de demanda defectuosa por ausencia de esos presupuestos procesales. ¿Ok? Bien. Luego tenemos la excepción previa de falta de capacidad legal. La excepción previa de falta de capacidad legal dice que esta excepción de falta de capacidad legal procede cuando quien litiga se encuentra dentro de su puesto de incapacidad y que actúa sin representación. Esta excepción procede cuando quien litiga se encuentra dentro de su puesto de incapacidad y que actúa sin representación. ¿Quiénes tienen capacidad legal? Aquí entendamos esto. La capacidad, primero, ¿qué es la capacidad?
La capacidad es la aptitud derivada de la personalidad. La persona puede ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma, que es la capacidad, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Esta capacidad es la que conocemos como la capacidad de ejercicio. Para poder actuar dentro de un proceso se debe tener la capacidad de ejercicio. En el artículo 8 del Código Procesal, el artículo 8 del Código Civil establece cuándo se adquiere la mayoría de edad. Se adquiere al cumplir los 18 años. Eso significa entonces que los menores de edad son incapaces, que también son incapaces los mayores de edad declarados en estado de interdicción, que tienen incapacidad absoluta. También los que padezcan de ceguera congénita adquirida en la infancia, los sordomudos que no puedan darse a entender, ellos tienen capacidad civil para ejercitar sus derechos, necesitan de un representante. Si nosotros como abogados lo ponemos a ellos con adoleciendo de estas incapacidades, nos van a interponer una excepción previa de falta de capacidad legal, porque si están dentro de estas condiciones, necesitan de una representación. Si es un menor de edad, puede ser cualquiera de sus padres que tengan la patria potestad. Si no tiene, a falta de padres, podrá ser un tutor legalmente establecido, ¿verdad? El tutor es que podrá actuar en nombre de ellos. De lo contrario, nos van a interponer una falta de capacidad, una excepción previa de falta de capacidad legal. O si estamos en el lado contrario, vamos a interponer una excepción previa de falta de capacidad legal. En el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que tienen capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de derechos. El artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que tienen capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de derechos. Artículo 44. Entonces, ¿cómo definimos la excepción previa de falta de capacidad legal? Esta excepción procede cuando quien litiga se encuentra dentro de los supuestos de incapacidad y que actúa sin representación. Otra excepción es la excepción previa de falta de personalidad. Excepción previa de falta de personalidad. Procede esta excepción cuando no se coligen las calidades necesarias para comparecer a juicio de los sujetos procesales. Repito, la falta de personalidad, procede esta excepción cuando no se coligen las calidades necesarias para comparecer a juicio de los sujetos procesales. En otras palabras, se da cuando el actor o el demandado son las personas equivocadas. Repito, en otras palabras, podemos decir que esta falta de personalidad se da cuando el actor o el demandado son las personas equivocadas. ¿Sí? En ese sentido se refiere fundamentalmente entonces a la falta de legitimación de las partes. A la falta de legitimación de las partes. La legitimación se refiere a la relación de las partes en el proceso concreto, o sea, que debe tener la facultad de demandar. Estamos ante una legitimación activa y obligación de soportar la carga de ser demandado, la legitimación pasiva, según la situación en que se encuentran las partes en cuanto al objeto del proceso. Es decir, para exigir o responder de la obligación de la demanda. La excepción previa de falta de personalidad procede esta excepción cuando no se coligen las calidades necesarias para comparecer a juicio de los sujetos procesales, es decir, para exigir o responder de la obligación de la demanda. Una falta de personalidad, podemos hablar, por ejemplo, que doña María está demandando a don Pedro, pero cuando doña María demanda a don Pedro, en su demanda ponen a Pedro, ya puse un ejemplo, a Pedro Rodríguez Lucero. Cuando notifican a don Pedro va con usted y le dice, abogado o abogada, me notificaron esto, así su esposa está solicitando el divorcio judicial. Pero mire, don Pedro, le dice usted, porque usted es de los abogados que sí estudió su ley y que sabe analizar sus demandas, y le dice, mire, don Pedro, usted solo su nombre es Pedro. No, me llamo Pedro Raúl. Ah, permítame, entonces vamos a poner una excepción previa de falta de personalidad. Señor juez, vengo a interponer una excepción previa de falta de personalidad, ya que doña María tal y tal y tal y tal, en fecha tal y tal y tal, demandó a mi patrocinado, a don Pedro Raúl Rodríguez Lucero,
pero resulta de que en la demanda están demandando a un tal Pedro Rodríguez Lucero, el cual no es mi patrocinado, toda vez que mi patrocinado se llama Pedro Raúl Rodríguez Lucero, lo cual lo demuestro con copia legalizada de su DPI y su certificación de nacimiento extendida por el RENAP. En ambas usted se dará cuenta que mi patrocinado se llama Pedro Raúl Rodríguez Lucero, y aquí se está demandando a un señor de nombre Pedro Rodríguez Lucero que ignoramos quién es. Por lo tanto, existe falta de un presupuesto procesal, como es la personalidad. Aquí hay una falta de personalidad. A eso se refiere la excepción previa de falta de personalidad. ¿Por qué? Porque estamos demandando a la persona equivocada, ¿sí? Falta de personalidad. O la persona cuando de su me está demandando, ignoro quién es, ya que yo estuve casado, y pongo el nombre completo y real como es, y no con el error que puede llevar la demanda, excepción de previa de falta de personalidad. También tenemos lo que es la excepción previa de falta de personería. Excepción previa de falta de personería. Esta excepción se funda en el hecho que se alega una representación sin tenerla, o bien cuando teniéndola, esta carece de los requisitos formales que le dan validez. La excepción previa de falta de personalidad dice que esta se funda en el hecho de que se alega una representación sin tenerla, o bien cuando teniéndola, esta carece de los requisitos formales que le dan validez. La personería es la aptitud que tiene una persona de ejercitar derechos o de ejercitar acciones de juicio en representación de la que es titular de los mismos. El artículo 46 del Código Procesal Civil, artículo 46 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece la obligación de los representantes de justificar su personería, acompañando el título de su representación y debidamente registrada en la oficina respectiva. ¿Cuándo hay falta de personería? ¿Cuándo no tienen personería? Si se comparece a nombre de otro sin ser apoderado o representante legal, o si siéndolo, no se justifica debidamente la representación acompañando el título de la misma, aun cuando se ofreciere presentarlo. Oficio 40, artículo 45. Por favor, leer artículo 45, 46 del Código Procesal Civil. Cuando hay falta de personería, dije la primera, si se comparece a nombre de otro sin ser apoderado, no se tiene esa representación. Que una hermana o un hermano quiera interponer el juicio ordinario de divorcio judicial en nombre de su hermano que está en Estados Unidos, pero él se quiere divorciar, entonces lo va a hacer a nombre de él porque él le mandó una cartita donde le dice, mira, te nombro para que me representes en el juicio e inicies el juicio ordinario de divorcio judicial con una simple cartita, ¿verdad? No, ese no es un documento con el cual se acredita la representación. Debe enviarle un mandato y si viene de Estados Unidos, pues debe ser protocolizado y luego registrado ante el protocolo de un notario y luego pues debe ser registrado en el Archivo General de Protocolos ese mandato. Una vez que ya está registrado, entonces se puede presentar el título que tiene la representación. Pero también puede ser caso que le mandó le dio el mandato y todo para que lo represente en negocios, etcétera, 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 y ya está debidamente registrado en el Archivo General de Protocolos y se presenta. Pero cuando vemos con las facultades, en ninguna dice que él puede divorciarse en nombre de su representado. O sea, sí tiene la representación, pero no tiene las facultades para hacerlo. Por eso se refiere a que cuando esta excepción no se coligen las calidades necesarias para comparecer, que esta se funda en el hecho que se alega una representación sin tenerla, o bien cuando se tiene, pero no se tiene la facultad para lo que está realizando. A eso se refiere. Entonces, hay falta de personería si se comparece en nombre de otro sin ser apoderado o representante, o si siéndolo no se justifica debidamente la representación acompañando el título de la misma cuando se ofreciere presentarlo. También hay falta de personería si se acompaña como título un poder insuficiente. Es insuficiente si no se delegan en él las facultades especiales que son necesarias para demandar o responder en juicio. Por favor, ahí leer artículo 207 de la Ley del Organismo Judicial, 207 de la Ley del Organismo Judicial, artículos 1697
1697 y 1702 del Código Civil. También va a haber falta de personería si ese poder es defectuoso. Si se violare algún texto legal, por ejemplo, si se violare algún texto legal, podemos decir, por ejemplo, si se otorga por persona no hábil para gestionar personalmente ante los tribunales, si su testimonio se presenta sin estar registrado en el Archivo General de Protocolos, si extendido en el exterior no se hubieran observado las formalidades prescritas para los documentos provenientes del extranjero. Todas esas hacen que haya falta de personería. Por favor, leer también artículos. Leer los artículos 190, 190, 191, 205, 206 y 210 de la ley del organismo judicial. 190, 191, 205, 206 de la ley, 210 también de la ley del organismo judicial. Y leer artículos 44 y 45, 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil en relación a la excepción previa de falta de personería. Luego tenemos también la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición a que ésta estuviera sujeta, la obligación o el derecho que se haga valer. El supuesto para la procedencia de esta excepción es el plazo legal o contractual no vencido o la condición establecida contractualmente no cumplida. No se puede exigir algo si aún no se ha cumplido el plazo. Si el plazo del cumplimiento del pago decía que es para el 30 de septiembre y está demandando ya el 20 de septiembre, no se ha cumplido el plazo. En el documento quedó claro de que el plazo vencía hasta el 30 de septiembre. Si nos demandan antes, interponemos este tipo de excepción previa, falta del cumplimiento del plazo o de la condición, ¿sí? A eso se refiere estas dos casos completamente distintos, ¿ya? Dos casos completamente distintos. Por un lado, la procedencia de esta excepción cuando el supuesto es la falta de cumplimiento del plazo, porque se ha fijado día o fecha para su cumplimiento y no se ha arribado al mismo, exigiéndose el cumplimiento antes del día y de la fecha ya acordada, previamente acordada y establecida en el documento. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto, cuando se da falta del cumplimiento de la condición. Se exige el cumplimiento de la obligación cuando el acontecimiento no se ha realizado, ¿sí? Entonces, si hay un plazo o hay una condición, debe cumplirse para poder mandar. Si se demanda antes de que se cumpla ese plazo o antes de que se cumpla dicha condición, interponemos la excepción previa de falta de cumplimiento de plazo o falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. En ese sentido, entonces, la excepción previa procede cuando el plazo, por ejemplo, cuando el plazo en un caso o la condición en el otro no se han cumplido. El supuesto para la procedencia de esta excepción, entonces, es el plazo legal o contractual no vencido. O por otro lado, la condición establecida contractualmente que aún no se ha cumplido. A eso se refiere esta excepción previa de falta de cumplimiento del plazo o de la condición. También tenemos la excepción previa de caducidad. La excepción previa de caducidad se extinguen los derechos o acciones una vez transcurrido el plazo que la ley o voluntad de los particulares establece para el ejercicio de los mismos. Se extinguen los derechos o acciones una vez transcurrido el plazo que la ley o voluntad de los particulares establece para el ejercicio de los mismos. Se basa entonces en la necesidad de que los derechos o acciones no permanezcan indefinidamente inciertos. El decaimiento de una facultad procesal que no se ejercita dentro de un determinado plazo. Dos formas de caducidad. Puede ser voluntaria o convencional. Esta es la sanción que se pacta. Persona que intervienen en un convenio o un contrato o acto que debe ser voluntario y consciente. Para eso lean, por favor, el artículo 1274. 1274 en el Código Civil, que habla sobre una caducidad voluntaria, ¿sí? 1274 el Código Civil. Otra forma de caducidad es, aparte de la voluntaria, la legal.
es la sanción que impone la ley dentro del plazo que ésta establezca. La caducidad legal es la sanción que impone la ley dentro del plazo que ésta establezca. El artículo 158 del Código Civil establece una típica caducidad legal al establecer, por ejemplo, que el divorcio o la separación solo puede solicitarle el cónyuge que no haya dado causa. ¿Sí? El cónyuge que no haya dado causa. Estas son formas de excepción previa de caducidad. Artículo 158 del Código Civil para la legal y el 1274 del Código Civil para la caducidad voluntaria. Luego tenemos la excepción previa de prescripción. La prescripción es procedente la prescripción cuando el acreedor no exige el derecho dentro del tiempo que establece la ley y el deudor lo hace valer por medio de la acción o la excepción. Es procedente la prescripción cuando el acreedor no exige el derecho dentro del tiempo que establece la ley y el deudor lo hace valer por medio de la acción o la excepción. En ese sentido, el derecho sustantivo regula dos clases de prescripción. Por una parte, repito, el derecho sustantivo regula dos clases de prescripción. Por una parte, aquella por la cual se adquiere derechos por el transcurso del tiempo. Por un lado, cuando se adquieren derechos por el transcurso del tiempo y que se denomina adquisitiva. La adquisitiva o positiva. Y por la otra, aquella por la cual se extinguen derechos u obligaciones que se denomina extintiva, negativa o liberatoria. Es en esta clase de prescripción a la que se refiere esta excepción. Para ello, por favor, lean en el Código Civil el artículo 1501. Artículo 1501 que establece esta clase de prescripción, ¿verdad? Ejercitada como acción o como excepción por el deudor que extingue la obligación. Es procedente la prescripción cuando el acreedor no exige el derecho dentro del tiempo que establece la ley y el deudor la hace valer por medio de la acción. Por ejemplo, cuando nos giran un cheque y no lo presentamos dentro de los 15 días, ya no podemos protestarlo para llevarlo por la vía penal, pero tenemos 6 meses entonces para poder cobrarlo en la vía civil. Pero ¿qué pasa si se pasa los 6 meses y lo queremos cobrar y luego nos demandan porque no pagamos ese cheque que fue presentado luego de los 6 meses? Presentamos la excepción previa de prescripción porque tuvo 6 meses para cobrarlo y lo cobró al 7º mes, por lo tanto ya había perdido su acción, su derecho de cobrarlo. Entonces, para que produzca la prescripción, deben reunirse algunos requisitos. ¿Qué requisitos debe darse para que se dé la prescripción? Primero, la existencia de una obligación susceptible de extinguirse por ese medio. Segundo, la inactividad del sujeto activo de la relación obligacional, o sea, el acreedor. La inactividad del sujeto activo de la relación obligacional. Tercero, el transcurso de tiempo que la ley establece. El transcurso del tiempo que la ley establece. Cuarto, la alegación por parte del deudor. Cuarto, la alegación por parte del deudor a través de la excepción. Por ejemplo, el artículo 1513. El artículo 1513 del Código Civil establece que prescribe en un año la responsabilidad civil que nace de los daños y perjuicios causados en las personas. Si dentro de ese año no lo cobra y lo quiere cobrar posterior, ahí interponemos la excepción previa de prescripción. Leer, por favor, artículo 1513 del Código Civil. Luego tenemos excepción previa de cosa juzgada. Esta excepción procede si en un juicio posterior se demanda una prestación que esté en pugna con lo resuelto en una sentencia ya firme o ejecutoriada. La excepción previa de cosa juzgada procede si en un juicio posterior se demanda una prestación que esté en pugna con lo resuelto ya en una sentencia que está firme y ejecutoriada. La cosa juzgada es el fin o la garantía de la jurisdicción. Repito, la cosa juzgada es el fin o garantía de la jurisdicción y como tal, a través de la excepción previa se pretende evitar la revisión del fallo y por ende su revocabilidad. Ya una vez fue juzgada, ya causó firmeza, ya es sentencia firme, ya no se puede hacer nada al respecto y no se puede volver a demandar. Nos demandan, interponer excepción previa de cosa juzgada.
Excepción previa de transacción. La excepción previa de transacción procede ante la existencia de un acuerdo de voluntades que antes o durante la realización de un juicio ha decidido evitar el mismo o ponerle fin. El Código Civil en su artículo, lo leen por favor, 1251. 1251 del Código Civil establece que la transacción es un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podrá promoverse o terminan el que ya está principiado. Si ya tenían un acuerdo y luego de ese acuerdo una de las partes decide demandar, interponemos la excepción previa de transacción. Si esa quedó establecida en un contrato, en un documento, y ambas lo hicieron de plena voluntad, se interpone la excepción previa de transacción, toda vez, señor juez, que de fecha tal firmamos este documento, el cual pongo a la vista. Excepción previa de transacción. Y por último tenemos excepción, la excepción previa de cosa juzgada que ya la hemos visto. ¿Cuáles son las diferencias entre excepciones previas y perentorias? Las primeras deben interponerse dentro del plazo que la ley establece y de no hacerlo su interposición en otro impide su interposición en otro momento procesal. Las previas se deben interponer dentro de los primeros 6 días. No se interpuso, ya no se pueden interponer como excepción previa. Entonces la va a tener que interponer como excepción perentoria, ¿sí? Porque las perentorias se interponen al momento de que se presenta la demanda correspondiente. Bien, con esto, muchachos, nos quedamos ahí entonces en cuanto a la primera actitud de las 6 que puede tomar la parte demandada una vez que ha sido notificada, emplazada por 9 días para tomar una actitud. Las primeras son interponer excepciones previas. ¿Qué es la excepción? Es un mecanismo de ataque contra la demanda que ha sido interpuesta en su contra. ¿Qué clases de excepciones? Excepciones previas, perentorias y mixtas. Hoy solo vimos las previas porque es la primera actitud que se puede tomar. Las perentorias las vamos a ver en la próxima clase. Nos quedamos hasta acá, muchachos. Yo les voy a estar enviando, como siempre, el documento donde está lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado esta mañana. Y gracias por su atención. Espero que les haya ido muy bien en el examen de la semana pasada. Y a seguir estudiando para prepararse, muchachos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, muchachos.